Vamos a orar, hermanos, para comenzar el estudio de esta noche. Así que inclinamos nuestras cabezas y hablamos con el Señor. Padre, gracias, Señor, por cada oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque en ella hallamos el socorro oportuno, la exhortación en el momento adecuado, Señor, y la enseñanza que estamos necesitando. Pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos dé la instrucción que tú has preparado para nosotros en este capítulo, que podamos tomarlo de manera personal y aplicarlo diariamente en nuestras vidas, Señor. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al capítulo 5 de Primera de Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, pero es bueno recordar qué es los temas que él había tocado en el capítulo anterior. En el capítulo 4 comenzó hablando de la disciplina personal y cómo eso era necesario para ser ejemplo, la disciplina de alimentarse constantemente de palabras de fe, de buena enseñanza, y poner en práctica eso de tal manera que podamos brillar en este mundo. Y esas palabras no eran solamente para el ministro, aunque ahí pareciera que así es, pero también para la vida de todo creyente, porque todo creyente es ministro de una manera o de otra. Le vuelve a recordar la palabra que había usado anteriormente de ordenar o prescribir, o sea, te ordeno o te encargo también hacer ejemplo a los diferentes grupos de creyentes, independiente de la edad del pastor. La edad del pastor, dijimos, era irrelevante en cuanto a ser ejemplo, pero se le recomienda a Timoteo ser ejemplo en palabra, en conducta, amor, fe, pureza y a mantener una vida sin contaminación. Una de las cosas importantes que le recuerda es la gran responsabilidad que tiene como hombre de Dios, como ministro, de predicar constantemente la palabra, de redarguir, de exhortar, de corregir con ella, aunque la corrección no sea muy agradable a los oyentes. Pero dice, haciendo eso serás un siervo o un ministro fiel de Dios. Al llegar al capítulo 5, que es el que nos concierne ahora, si ven en sus hojitas, va a hablar de principalmente dos temas. Pero la manera en que comienza el apóstol en ese pasaje, como pueden darse cuenta, dice en los primeros dos versos: no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. De antemano nos estamos dando cuenta que el capítulo 5 tiene que ver con las relaciones entre los diferentes miembros de la iglesia, del ministro hacia sus miembros también, pero también de ciertas necesidades que se presentaban en la iglesia. En este caso, una de las más grandes era la de las viudas. Así que vamos a pasar un poco de tiempo en esto de las viudas, y luego también trata en la segunda parte de cómo se debe de tratar a los ancianos de la iglesia, y cuando estoy hablando de ancianos no necesariamente de edad. Así que comencemos con las relaciones con los diferentes grupos de hermanos que encontramos en la iglesia. Primero comienza diciendo: no reprendas con dureza al anciano. El anciano ahí podría tomarse desde el punto de vista literal alguien mayor de edad, o podría tomarse también como el líder de la iglesia, el presbítero, el supervisor o el episcopo del cual hablamos en el capítulo 3. Y me llama la atención que dice: no reprendas con dureza al anciano, sino que exhórtalo como a padre. Vivimos en una cultura bastante diferente a la cultura en la cual esto se escribió.
Vivimos en aquellos tiempos, en los postreros días, cuando los hijos serán irrespetuosos con los padres. ¿Recuerdan esa porción? Timoteo es a quien se le menciona también. Ahora vivimos en una sociedad en la cual ya no se le enseña respeto a los muchachos hacia los viejos. Yo crecí en el tiempo en el cual se decía, las canas se respetan. El tiempo en el cual cuando un adulto entraba al salón, los más jóvenes se ponían de pie hasta que el adulto les decía, tome asiento. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora los hijos quieren ver a los padres de tú a tú, como mi amigo. Y yo pienso que ese es un gran error. El padre podrá ser el mejor amigo del hijo, pero el hijo nunca lo debe tratar como su mejor amigo, debe tratarlo con respeto. Y especialmente cuando se trata de reprensión, porque la palabra reprensión aquí podría ser traducida como llamarle la atención y quizás hasta cierto punto regañar. Pero la manera en que debe hacerlo el joven hacia el anciano, el hijo hacia el padre, debe ser con respeto como a un padre. ¿Qué te decían a ti cuando eras niño acerca de cómo debías dirigirte a tu padre? ¿Cómo? Maneras más específicas de respeto. A su padre no se le levanta la voz. A su padre no se le levanta la mano. A los viejos se les escucha, se les pone atención. Me llama la atención acá que la palabra que ha sido traducido como exhórtalo tiene un significado bien interesante, porque significa rogar o apelar o pedir con respeto. La palabra es el verbo paracaló o paracaleo. Cuando uno va a Grecia y uno sabe un poquito de griego, va a un restaurante y el cliente le da las gracias al mesero y usa una palabra que encontramos en la Biblia, es eucaristó, que quiere decir, de ahí viene Eucaristía. Conocen esa palabra, ¿no? Eucaristó quiere decir muchas gracias, o te agradezco, ¿okay?, por tu gracia. Y la respuesta normal de cualquier mesero es paracaló. Entonces, en otras palabras, tú dices gracias y él te está diciendo, por favor, no me lo agradezcas. Te ruego que no me lo agradezcas. Y eso es lo que encontramos acá. Reprensiona al anciano, pero como un ruego. Papá o señor o anciano, por favor, le ruego, le suplico que no haga lo que está haciendo. Aún en mis clases de español se enseña eso, que nunca tratas a una persona de tú o de vos a la primera, siempre es de usted, a menos que tengas una gran confianza con esa persona, puedes tratarlo de tú o de vos, de lo contrario es usted. En la calle no se aprende eso. El punto es que si tienes que llamarle la atención a alguien más viejo que tú, no lo hagas como un regaño, hazlo como una súplica. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando tienes que tratar con los jóvenes y tienes que reprenderlos también, porque el punto es la reprensión. A los más jóvenes como a hermanos. El trato de hermano a hermano es diferente, pero siempre es un trato de amor y de cariño. Siempre es un trato, o debería de ser, de buscar el bien para nuestro hermano. Y luego menciona, si tienes que reprender o exhortar a las ancianas. Y aquí los ancianos eran los presbúteros, aquí son las presbúteras. La única diferencia es una letra, igual que en español, ancianos, ancianas. ¿Okay? Pero dice, si tienes que reprender a las ancianas, hazlo como que si estuvieras hablando con tu madre. Con mucho respeto,
con mucho cuidado. Y cuando tienes que tratar con las hermanitas, a las hermanas, exhórtalas, repréndelas con toda pureza. ¿Por qué dirá esto acerca de las hermanas y no de los hermanos? No, pero dice, hazlo con toda pureza. ¿Por qué estará diciendo eso? Y está hablando de las jóvenes, de las jovencitas. Exhórtalas con toda pureza. Piensa en la relación, si eres hombre, tu relación con tus hermanas en la carne. ¿Era igual que con tus hermanos? Con delicadeza, sin violencia, porque a una mujer nunca se le levanta la mano. ¿Qué? ¿Y qué más? Con protección. ¿Qué? El hermano no ve a la hermana con pensamientos lascivos. Jamás. Al contrario, peligroso que le digan cuñado. La protege. ¿Verdad? Ahora, ¿cuánto más en la iglesia cuando no hay una relación carnal que venimos del mismo vientre y tenemos que tratar con las hermanas? Dice, debe ser con pureza, sin pensamientos erróneos o sin pensamientos malignos. Si esas cosas se llevaran siempre a cabo en la iglesia, los problemas se evitarían, porque como familia de Dios debemos de ser ejemplo a este mundo por la manera en que nos tratamos. Mirad cuánto se aman, debería de ser la expresión del mundo acerca de la iglesia. Luego llega al asunto de las viudas. Y aquí hay algo interesante. Es posible que en ese tiempo haya habido muchas viudas por dos razones. No había cuidado médico como en el que hay ahora, que corres a una esquina y hay una clínica. Había escasez de cuidado médico. Como resultado de eso, los hombres morían a una corta edad. Se morían más jóvenes. Entonces era común que hubieran muchas viudas en cualquier sociedad, y la sociedad cristiana no era la excepción. Y eso traía problemas económicos a la vida de estas pobres mujeres. Y la pregunta de la iglesia, tanto en este pasaje como en Hechos capítulo 6, es ¿qué podemos hacer con ellas? ¿O qué debemos hacer? En Hechos 6 nos damos cuenta que sí, la iglesia ya estaba haciendo algo para resolver o ayudar en los problemas de las viudas. ¿Qué era lo que la iglesia hacía? Bueno, en Hechos capítulo 6 habla específicamente de una forma de ministrarlas. Se repartían alimentos. Y la queja fue de unas viudas diciendo, a nosotros nos descuidan por atender a aquellas viudas, las gentiles contra las creyentes gentiles contra las creyentes hebreas. O sea, que ya en Hechos 6 vemos que había repartición de alimentos para poder llenar la necesidad de las viudas. Pero si en algún momento era necesario tener que reprender a las viudas, como dijimos, debían ser tratadas como madres y las jóvenes como hermanitas, los ancianos como padres, con honra y respeto. Ahora, Pablo aquí va a decir algo interesante. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Y esa frasecita, que en verdad son viudas, nos va a ocupar un poquito de tiempo.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Enfoquémonos primero en las que en verdad son viudas. ¿Qué habrá querido decir con eso? Quizás aquellas que estaban realmente desamparadas, no tenían quién por ellas. Porque aquí dice que si alguno tiene viudas en su familia, que los hijos aprendan a mostrar piedad para con ellas en su propia familia y a recompensar a sus padres. En nuestras culturas latinoamericanas, cuando los padres ya no podían, iban a vivir con los hijos y los hijos cuidaban de ellos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ahora le hemos dejado esa carga al gobierno. ¿Cuánto le va a dar el gobierno a mi mamá o a mi papá? Pues sí, pero nosotros vivimos aquí. El punto es cómo se aplican estas instrucciones a la iglesia aquí. Porque aquí es donde hemos distorsionado el asunto. Pero yo creo que lo más importante es la falta de amor hacia el padre y la madre. Por eso dice que aprendan a recompensar a sus padres. Se les olvida que ellos son los papás. Eres lo que eres porque tus padres se esforzaron para mandarte a la escuela, para darte de comer, para darte un techo, para darte lo necesario. Y si has llegado a algún lugar en la vida, es por el esfuerzo de tus padres. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ya hemos alcanzado esa etapa en la vida, no, pues yo ya tengo mis responsabilidades, ya los padres ya no cuentan. Por eso aquí es un gran negocio las casas para los ancianos. Porque ya los padres no tienen el tiempo, no tienen los medios, y no es que no los tengan. Los gastan en otras cosas. Pero la responsabilidad, de acuerdo a este verso, es que los hijos deben de cuidar primero a sus padres. Ahora, ¿qué de aquellas que no tienen hijos ni nietos? Esas son verdaderamente viudas. ¿Qué pasa cuando los hijos no toman responsabilidad de sus padres? Sáltese al verso 8. ¿Qué dice el verso 8? Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esas son palabras fuertes para el creyente. Cuando descuidas a tus padres, estás negando la esencia del cristianismo, que es amor y especialmente amor para los de tu casa. Has negado la fe. Ni los incrédulos hacen eso, dice. Ahora, volviendo a este punto de las que realmente son viudas, en el verso 6 nos aclara un poquito. En el 5. ¿En el 5? Sí, claro, la respuesta está en el 6. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Vemos ahí dos tipos de viudas. Una, la que se ha quedado sola, ha puesto totalmente su esperanza en Dios y ocupa su tiempo
en servir a Dios, en buscar a Dios, en oraciones y en servicio día y noche. Y por el otro lado, tenemos a la viuda alegre, la que se entrega a los placeres. Y tal vez no es que no la considere viuda verdadera, porque lo que Pablo está haciendo es dando una instrucción. Mira, esto es lo que tienes que hacer con las viudas. Vas a hacer una lista de las viudas que realmente son viudas, y en esa lista no vas a incluir a estas que se dedican a los placeres, porque estas tarde o temprano se van a casar. Pero estas que están en necesidad, esas debes de incluirla en la lista. Y me llama la atención que en el verso 7 usa de nuevo la palabra que hemos estado repitiendo constantemente. Ordena o encarga también estas cosas para que sean irreprochables. Esta instrucción que te estoy dando, pásasela a otros. Tenemos responsabilidad de cuidar a las viudas que verdaderamente son viudas. Le está diciendo ahí, en el verso 9, primero que haga una lista, pero esa lista tiene ciertos requisitos. Que la viuda sea puesta en la lista de recipientes de ayuda, solo si no es menor de 60 años. O sea que pocas calificaban para esa ayuda. Si ha sido esposa de un solo marido, ¿por qué era eso importante? Quizás para un reconocimiento de su fidelidad a su marido, estuvo con él hasta la muerte. Que tenga testimonio de buenas obras, verso 10. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. En otras palabras, incluye en la lista a aquellas mujeres de más de 60 años que se han dado a conocer como un ejemplo de piedad. A esas, ayúdalas. 60 años en nuestro tiempo nos suena bien poco. Jovencita. Pero en esos años, en ese tiempo, 60 años, era una edad bastante avanzada. A los 60 años, probablemente esas mujeres ya no tenían la fuerza para trabajar. Porque habían criado hijos, nunca habían tenido un cuidado médico, nunca habían tomado vitaminas, nunca habían andado en carro. Entonces todo eso era deterioro físico. Y tenían muchos hijos. Se ha criado hijos, dice. Se ha sido buena anfitriona en su casa. Pocas veces pensamos en estas características, ¿no? Los cristianos, independientes si sean hombres o mujeres, viudas o casadas, deben ser hospitalarios. Y le dice a las cuales no debe incluir. Verso 11. Y le da las razones por qué. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. Porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo,
se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. ¿Cuál habrá sido su promesa anterior? Si esa era la promesa, tendría el derecho. La promesa no era tanto al marido, la promesa era a Dios. Dedicarse a Dios. Ahora ya la promesa, como ya anda de enamorada, ya no está tan dedicada a Dios. Ahora tiene otros intereses, los cuales, dice, van contrarios a Cristo. No es que casarse sea contrario a Cristo. Y además, por si eso no fuera suficiente, otra razón por la cual no las debe poner en la lista. Además, aprenden a estar ociosas, sin hacer nada. La palabra es sin obras. ¿Okay? ¿Y viene una más fuerte? Sí. Yendo de casa en casa, alrededor de casa en casa, y no solamente son ociosas, sino también me gusta la versión que dice chismosas. Mi versión dice charlatanas. Pero charlatán significa hablar cosas que no tienen sentido o que no son verdaderas. Y es posible que por eso en alguna traducción hayan usado chismosas. Bueno, la palabra en griego no necesariamente tiene que ser traducida como chismosa, pero que anda hablando de aquí para allá. En español, sí, eso es chismoso. Desde el punto de vista que los chismosos hablan tonterías de aquí para allá. O sea, que andan chismeando. Y como tienen todo el tiempo del mundo, son entremetidas. Y ahí la palabra es, andan metiéndose de aquí para allá o haciendo cosas de aquí para allá, hablando de cosas que no son dignas. Entonces se vuelven ociosas, se vuelven charlatanas, se vuelven chismosas y entrometidas. Quiero hacer un énfasis acá. ¿Por qué en la Biblia se trata tan fuerte el chisme y en la iglesia no? Para el Señor esto es bastante serio. Andan hablando cosas que no son dignas de hablar. Por tanto, verso 14. Y aquí Pablo expresa su deseo. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y que no le den al adversario ocasión de reproche. Ya, hey, cásate, estás joven. También el hombre soltero tiene que buscar casarse para tener... Sí, claro, pero no me quiero salir tanto del tema porque aquí está hablando de cómo tratar con las viudas. Ya. Van a decir, no, pero yo ya pasé los 62. Lo dice por una razón. De alguna manera, las otras viudas eran una carga a la iglesia. En cierto modo era una carga, porque la iglesia tenía que proveer para aquellas que no tenían nada. Entonces es preferible que estas jóvenes, en lugar de que la iglesia las esté sosteniendo,
que se casen y que tengan un marido que la sostenga. ¿Por qué la iglesia ya no cuida de las viudas, hermanos? ¿Por qué? Podría ser, pero ¿será esa la razón? Son más independientes, hemos sido influidos por la sociedad a pensar, a pensar que ellas pueden solitas, pero la realidad es esta, y ser madre soltera, que es de cierto modo un tipo de viudez, eso es pesado, ¿o no? Pero todo depende de qué clase de viudez usted lo ponga, porque hay unas que saben que van a meter la pata y saben que las van a dejar, y ahí van detestadoras. Sí, independiente de eso, el punto es que de un modo u otro es un tipo de viudez, si le podemos llamar así, o sea, están solas, pues, ¿verdad? Por tercas, por lo que sea, pero no es fácil para ellas. Y aunque nuestro deber no es sostenerlas, sí tenemos el deber de ayudarlas. Sí, pero siento interrumpirlo otra vez, pero hasta cierto punto es una carga hasta ellas, porque aquí en este país, por lo menos aquí en este país, tienen la ayuda del gobierno y tienen la ayuda de la otra persona. Por eso yo digo hasta cierto punto. Sí, y no me estoy refiriendo a ayuda económica. Me estoy refiriendo a ayuda moral, espiritual y de cierto modo hasta física podría ser. Por ejemplo, cuando tú le dices a una madre soltera que la ves trabajando y rompiéndose la espalda para cuidar a sus hijos y nunca tiene un tiempito chiquitito para ella, ¿cómo la puedes ayudar? Mira, déjame a tus niños un ratito, vete a descansar. Vete a descansar. Vete al cine. Tómate un descansito para ti. Esa es una manera de ayudarlas. ¿O no? Bien. Luego trata, verso 16. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Del verso 17 en adelante, habla de el respeto a los ancianos. Y dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. Bueno, hasta ahí nomás. El respeto a los ancianos, pero aquí obviamente se está enfocando más en aquellos ancianos predicadores y maestros que gobiernan bien, dice. A eso se les debe dar respeto y honra. Y la palabra honra, así como Timoteo quiere decir temeroso o respetuoso de Dios, la misma palabra se usa acá, no el teos, pero el timei. A los ancianos se les debe tratar con respeto y con honra, con reverencia. Podríamos hablar de los ancianos en general y del respeto en general, pero aquí está siendo Pablo específico cuando dice los ancianos que se dedican a esto. ¿A cuál?
¿Cuál esto? Los que se dedican a la predicación y la enseñanza. Esos son dignos de doble respeto o de doble honor o de doble reconocimiento, pero aquí está hablando de un reconocimiento específico. Está hablando de remuneración. Como dice en Isaías capítulo 61, verso 6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis la riqueza de las naciones y en su gloria os jactaréis. Y en vez de vergüenza tendréis doble porción. Y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Aquí se está refiriendo ese honor en el contexto de ser expresado en reconocimiento económico. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice: no le pondrá bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Qué quiere decir eso? Si no le doy de comer al buey, ¿quién va a ser el afectado? ¿Para qué me sirve el buey? Para arar la tierra, para que la tierra me produzca fruto. Pero si pongo a arar al buey y no le doy de comer, no tiene fuerzas para arar y el afectado voy a ser yo. Quiero llevarte a un par de pasajes. Primera de Corintios 9:9. Primera de Corintios 9:9 está repitiendo lo que aquí Pablo acaba de mencionar. Nomás que le añade una pregunta que nos pone a pensar. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Qué acaso le preocupan a Dios los bueyes? Y la respuesta es: no, no lo está diciendo por los bueyes. Lo está diciendo por los obreros. Y luego en el verso 14, bueno, voy a leer los otros versos. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si nosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Y la respuesta también es no, no es demasiado. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor. Esta no es una opinión de la iglesia. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Sí, sí. Para los que dicen, no, si la palabra de Dios es gratis. Sí, la palabra de Dios es gratis. Eso no se discute. Pero el obrero es digno
de su salario. Y no solamente su salario, es digno de doble remuneración. Y eso en las iglesias no les gusta que se lo diga el pastor. Porque al pastor lo quieren tener humilde y pobre. Y le dicen a Dios, Señor, danos un pastor humilde y nosotros lo vamos a mantener pobre. Parece mentira, pero es cierto. Entonces Pablo, por alguna razón, le está diciendo esto a Timoteo. Recuerde que Timoteo era el pastor de esa iglesia, de la iglesia de Éfeso. Nosotros los pastores regularmente cometemos un gran error y no me extrañaría que Timoteo lo haya cometido. Cuando comenzamos las obras o cuando comenzamos a pastorear, somos demasiado idealistas. Y por amor al Señor y por amor a la obra estamos dispuestos a darlo todo y a sacrificarlo todo por la obra. Sin esperar nada a cambio. Pero la gente no sacrifica de la misma manera. La gente quiere tener sus casas bien bonitas, sus cuentas en el banco, sus carritos y todo. Pero el pastor tengámoslo pobre. Mucho le pagamos, es siempre el cuento de las iglesias. Si solo predica. Entonces, lo que está diciendo es, reconoce el esfuerzo que tus ancianos hacen en enseñarte y en predicarte. Y como siempre va a haber habladurías, dice el verso 19, no admitas acusación contra un anciano. ¿A no ser qué? A no ser que haya 2 o 3 testigos. ¿Qué te está diciendo esto? Cuando alguien le venga con una acusación contra su pastor o un anciano de la iglesia, ¿qué es lo que debe hacer? No admitir la acusación. No admitas. No admitas. Da una opción ahí. Porque puede ser real. Puede ser real. Entonces, para aclararla tiene que ser más de una persona. Sí, yo no voy a escuchar lo que me estás diciendo. Si lo que estás diciendo es cierto, ¿dónde están los testigos? ¿Dónde están los testigos? Por eso es que la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Que no sea la palabra de una persona. Que vengan otros 3 que digan, no, yo lo vi. No, yo lo oí. No, yo estaba allí cuando él lo hizo. Porque si no, te envenenan el corazón. Eso es como veneno para las ratas. ¿Sabes cómo funciona el veneno para las ratas? El veneno para las ratas es 90 y pico % de comida y un poquitito de veneno. Ahí en medio de esa comida va el poquitito de veneno. Y la rata va y qué rico está esto, ¿no? Y no se da cuenta que ya se envenenó. A los que continúan en pecado, y a veces por eso es que vienen las acusaciones, porque lo que estos versos dicen no les gusta. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y aquí incluye a los ancianos. Si alguno es hallado en pecado, incluyendo los ancianos, y no se quiere arrepentir, debe ser reprendido públicamente, tal y como el Señor Jesús lo prescribió en Mateo capítulo 18, cuando dice, si tu hermano peca, ve y habla con tu hermano. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te quiere escuchar, toma 2 o 3
testigos para que en boca de ellos conste todo el asunto. Si no quiere escuchar enfrente los testigos, entonces llévalo a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, a la congregación, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, bye bye. Esa es reprensión pública. Y mire que la disciplina, y esto es importante, la disciplina, ¿quién la aplica? ¿La aplica el pastor? ¿La aplican los diáconos? ¿O la aplica la iglesia? De acuerdo a esos versos, ¿en quién está depositada la disciplina? En la iglesia. Ese es ya el último. Ok, no me quieres escuchar. Iglesia, aquí está este. Esto es lo que ha hecho, no se quiere arrepentir. ¿Qué van a hacer con él? Ay, pero qué pobrecito. No se quiere arrepentir. Bye bye. Y eso a veces es duro escuchar. Es duro escuchar que alguien diga, hey, si no quieres cambiar, ¿qué haces aquí? Y Pablo está dando estas instrucciones no como sugerencias, sino como mandatos. Verso 21. Y vuelve a usar la famosa palabrita que hemos estado escuchando. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No son recomendaciones, no son sugerencias, son mandatos. Hemos tomado el cristianismo muy a la ligera, hermanos. Y dice, y te encargo estas cosas, y no tengas parcialidad, no tengas favoritismos. No que porque este sí es mi amigo, no, parejito, incluyendo a los ancianos. Y ancianos se han ido de esta iglesia porque los he reprendido, porque les he hecho ver su pecado y no les ha gustado. Y hablando de parcialidad, ni siquiera mis hijas, y esto lo mencioné en la clase pasada, ni siquiera mis hijas gozan de mi favor en cuanto se trata de las cosas que a Dios agradan. Lo que es pecado y se debe llamar como tal. Conserva estos principios sin prejuicios y sin parcialidad. Y luego llega al asunto de ten cuidado a quién le das ministerio. Verso 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Timoteo, ten cuidado en a quién le impones tus manos, porque recuerde que a Timoteo se le habían impuesto las manos por el presbiterio, como encargándolo de esta obra. Y dice, no lo hagas con ligereza. Parece indicar que la persona sobre quien se impongan las manos debe cumplir con ciertos requisitos. Y ya en el capítulo 3, el apóstol había dado una lista de requisitos tanto para ancianos, tanto para diáconos, diaconisas, requisitos serios. Marido de una sola mujer, irreprensible, no pendenciero, y da una lista completita, y las mujeres no deben de ser chismosas o diabólicas y todo eso en capítulo 3. Ahora dicen, no agarres a cualquiera para ponerlo en el ministerio. Ni siquiera Jesús agarró a sus apóstoles como cualquiera. Primero los observó como por un año. Como al año los llamó.
No vayas a creer que el Señor nomás conoció a Pedro, Jacobo y Juan. Vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores. No, pasó como un año observándolos. Cuando vio que eran fieles, entonces los llamó. La imposición de manos es una gran responsabilidad, hermanos, porque es un reconocimiento de que Dios ha llamado a esa persona para la obra del ministerio. Hemos visto sus dones, hemos visto su conducta, hemos visto su obra. Reconocemos que Dios lo está llamando. Pero si cualquiera nomás porque yo quiero ser pastor, ok, va a ser pastor, dice, estamos compartiendo con sus pecados. Es casi lo mismo, hermano, como cuando los ordenan, que dicen. Sí, eso es. Eso es. Sí. Y luego en el verso, increíble cómo Dios pone las cosas. En el verso 23, Pablo le da lo que yo llamaría una recomendación médica a Timoteo, porque como Timoteo estaba padeciendo enfermedades estomacales. ¿Qué le dice? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este es el verso que muchos malinterpretan. Pero si Timoteo tomaba, sí, ¿por qué tomaba? ¿Y cuánto tomaba? Dice de un poco, no de una botella. De un poco, ¿y por qué? Estás enfermo el estómago. El agua ya no se daba en chorros. No era potabilizada como la de ahora. Tenían que ir al río o al pozo y sacar agua, y muchas veces esas aguas eran contaminadas o tenían bacterias o parásitos. Y se toma un poquito de vino. Eso es bueno preguntarle a los que toman, ¿no? Oye, ¿de qué enfermedad estás padeciendo? De alcoholismo. ¿Ya? No, pues no es malo tomar. El que juega con la serpiente tarde o temprano le muerde. El uso de licor o el uso de vino, para ser más específico, en esos tiempos era común por las razones que acabo de mencionar. No había agua potable. Aún todavía muchas culturas siguen manteniendo esa práctica. Usan lo que ellos llaman digestivos. Le dan un traguito después de comer para que le mate cualquier bacteria que hayan obtenido, ¿verdad? Y muchos lo han tenido como culturalmente. Ya no es que necesiten eso, porque ahora tenemos cosas potables, ¿no? Pero si tú vas a algunas otras culturas como Italia, en Italia siempre en la cena te van a servir vino. Es parte de su cultura. ¿Te lo tienes que tomar? No. Ay, pero hay que ser educado. No mires al vino cuando rojea, dice Proverbios 23, porque se te mete como veneno y de repente vas a estar viendo tonterías. Todos los alcohólicos comienzan con un poquito, todos. Entonces, cuando se le llama la atención a alguien por estas cosas, se enoja, se inventa, acusa, en lugar de decir, sí, ¿sabes qué? No fue sabio que yo hiciera eso. Tan fácil que es decirlo, ¿no? ¿O no? No podemos decir que porque te tomaste una copita de vino pecaste. Si somos bíblicos no podemos decir eso. ¿Ok? Pero sí puedo decir que te falta sabiduría. Sí puedo decir que a lo mejor vas a ser piedra de tropiezo.
Porque como dije, todo alcohólico comienza con una copa. Y luego viene el hermano Jorge y pasa por ahí y te ve tomándote tu copa. Él no va a pensar, se está tomando su copita para el estómago. Y como hay muchos lobos con piel de oveja, Timoteo tiene que ser astuto para no dejarse engañar por aquellos que son hábiles para ocultar sus pecados. Y tiene que ser astuto para reconocer las buenas obras de otros también. De la misma manera, las buenas obras son evidentes. Y las que no lo son, no se pueden ocultar. Tarde o temprano las cosas se saben. Tarde o temprano las cosas se saben. No hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Entonces, el pastor, porque Pablo le está hablando al pastor Timoteo, debe ser listo y observar. Este está escondiendo algo. Y si no lo paro a tiempo, o lo descubro a tiempo, eso va a afectar a un montón. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si el hermano fulano lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y a él, ¿por qué no le dicen nada? Pero con eso concluimos el capítulo